Buen día, doctores. Buen día a ustedes. Buen día con ustedes. Vamos a hacer una clase con ejemplos prácticos sobre arritmias cardíacas, ¿ok? ¿Me dan un confirmado, por favor, que me están escuchando bien? Sí se le escucha, doctor. Bueno, Gracias. Ok, vamos a hablar acerca de las arritmias cardíacas, que son anormalidades eléctricas serias que pueden producirse en el sistema de conducción del corazón. Las arritmias, sobre todo cuando son ventriculares y se dan en el marco de un síndrome coronario agudo, son potencialmente peligrosas y pueden ser causa de muerte súbita. Por lo tanto, cuando tenemos especialmente un síndrome coronario agudo, es que debemos monitorizar las arritmias para poder, durante las primeras horas del evento coronario, manejarlas en caso se presenten. En el síndrome coronario agudo, en las primeras 24 horas, 75% de las arritmias se van a presentar y van a evidenciar la necesidad de intervenciones especiales. El sistema de conducción eléctrico del corazón, ya ustedes lo conocen, empieza en el nodo sinusal, va por el haz de His, el nodo AB, perdón, haz de His, rama derecha, rama izquierda del haz de His, y va a dibujar las siguientes ondas en el electrocardiograma. La onda P indica la despolarización de las aurículas, el complejo QRS la despolarización de los ventrículos, la onda T y el segmento ST es la parte que corresponde a la repolarización ventricular. Entonces las arritmias las podemos clasificar de varios tipos. Yo voy a utilizar esta clasificación por su frecuencia cardíaca. Taquiarritmias o bradiarritmias. Taquiarritmias, arritmias rápidas con una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto, o bradiarritmias, arritmias lentas con una frecuencia ventricular menos de 60 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ver taquiarritmias, arritmias que tienen una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto, lo primero que tengo que fijarme, doctores, es cómo está el complejo QRS. Si el complejo QRS es ancho o si el complejo QRS es angosto. ¿Ok? Aquí tenemos las taquicardias QRS angosto. ¿Qué significa tener una taquicardia QRS angosto? Una taquicardia más de 100 latidos por minuto y el QRS mide menos de 0,12 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos. A diferencia de la taquicardia QRS ancho, que tiene una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto y el QRS mide más de 0,12 segundos, o sea, más de 3 cuadraditos. Las taquicardias QRS angosto, tenemos la taquicardia sinusal, el flúter auricular, la fibrilación auricular, la taquicardia atrial o taquicardia atrial multifocal, la taquicardia paroxística supraventricular. Luego tenemos las taquicardias QRS ancho. Tenemos la famosa taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que muchas veces son causa de muerte súbita, siendo la última, la fibrilación ventricular, el verdadero paro cardíaco. Mención aparte, las taquicardias preexcitadas, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, ¿qué les puedo decir? La taquicardia sinusal es la que tienen ustedes con una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto. Puede ser fisiológica, por lo general. Eventualmente puede ser patológica. La frecuencia cardíaca máxima puede ser tan alta como 200 latidos por minuto en un adulto joven. ¿Ok? Puede ser apropiada como respuesta fisiológica o inapropiada debido a alteraciones del tono simpático vagal. Lo que tenemos que hacer aquí cuando un paciente tiene taquicardia sinusal es tratar la condición causante y no tratar la taquicardia por sí misma. Vale decir, si a la taquicardia sinusal nos ocurre o se presenta por fiebre, manejar la fiebre. Se presenta por ansiedad, manejar la ansiedad. Se presenta por una hipovolemia, manejar la hipovolemia. Manejar la causa. Las características electrocardiográficas de una taquicardia sinusal son las mismas a las del ritmo sinusal.
Lo único que tiene una respuesta ventricular más de 100 latidos por minuto. Acá tenemos la onda P, que es una onda P idéntica a la del ritmo sinusal, con una respuesta ventricular, con una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto. El flutter auricular, es una arritmia que también es importante en orden de frecuencia. Es una arritmia muy inestable. Generalmente se presenta en pacientes que tienen dilatación de la aurícula derecha. El flutter es un ritmo muy inestable que fácilmente puede regresar a ritmo sinusal o degenerar en una arritmia mucho más constituida como es la fibrilación auricular. En el flutter auricular hay movimientos de macro reentrada a nivel de las aurículas que condiciona de que estas macro reentradas generen ondas F de flutter y que algunas de ellas vayan hacia la respuesta ventricular. De esta manera, van a haber ondas P en diente de sierra o en techo de fábrica, ritmo auricular con una frecuencia de 240 a 400 latidos por minuto. La mayoría de veces la respuesta ventricular es 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Significa 2 ondas de flutter, un complejo ventricular, 3 ondas de flutter, un complejo ventricular, 4 ondas de flutter, un complejo ventricular. Algunas veces, doctores, la respuesta ventricular tiende a ser variable. Vamos a ver un ejemplo. Miren, acá tenemos el flutter. Estas macro reentradas generan estas ondas F mayúsculas en diente de sierra o en techo de fábrica. Cuando ustedes tengan estas ondas así en diente de sierra, en techo de fábrica, esas son macro reentradas, se llama flutter, hasta que una de ellas coge el nodo AB, lo despolariza y se forma el complejo QRS. Ondas F de flutter, miren, ondas F de flutter, por la macro reentrada, una cogió el nodo AB y despolariza a los ventrículos. Macro reentrada, una de ellas cogió el nodo AB y despolariza los ventrículos. Macro reentrada, cogió el nodo AB y despolariza los ventrículos. ¿Ok? ¿Qué hacemos con un flutter? Doctores, si ustedes tienen un flutter auricular y este flutter auricular es de reciente inicio, tienen que tratar de reciente inicio significa menos de 48 horas, tienen que tratar de regresarlo a ritmo sinusal. Ahora, si este flutter te genera inestabilidad hemodinámica, hay que regresarlo rápidamente a ritmo sinusal. Y la manera más rápida de regresar una taquiarritmia a ritmo sinusal es darle una descarga eléctrica, es pasarle un desfibrilador. Prendemos nuestro desfibrilador, lo cargamos a cardioversión corriente directa, 50-100 joules, ¡pum! Pasamos la corriente por el corazón, reseteamos el sistema eléctrico y nuevamente empieza el corazón a latir de manera normal desde el nodo sinusal. Entonces, la cardioversión es de dos tipos, eléctrica o farmacológica. La eléctrica es utilizando el desfibrilador. ¿Cuál es la urgencia de utilizar la eléctrica? Es que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Qué significa tener inestabilidad hemodinámica? El paciente, producto de la arritmia, está chocado, está hipotenso, está con trastorno decisorio, está con un síndrome coronario agudo. Entonces la urgencia hace de que un flutter de reciente inicio de menos de 48 horas tengamos que manejarlo con desfibrilación, con cardioversión. ¿Ok? Si tu flutter de reciente inicio de menos de 48 horas no está con inestabilidad hemodinámica, podemos intentar cardioversión farmacológica con drogas. ¿Ok? Si tu flutter es de más de 48 horas de evolución y tú quieres regresarlo a ritmo sinusal porque es reciente, tienes que anticoagular previamente. Entonces, otra arritmia que podemos ver y que es la más frecuente en la práctica clínica, que puede afectar entre el 1, algunos dicen hasta el 2% de la población mundial, mucho más frecuente, sobre todo en adultos, mucho más frecuente en adultos mayores, es la fibrilación auricular.
La fibrilación auricular, doctores, es la arritmia más frecuente que ustedes van a ver en su práctica clínica. ¿Ok? En la fibrilación auricular no hay una contracción ordenada en la aurícula. Son una serie de impulsos irregulares y de poca fuerza que acontecen en la aurícula. Son micro reentradas, pequeñitas, que se pelean entre sí por despolarizar el nodo AB. Miren, la fibrilación auricular se asocia frecuentemente a hipertensión arterial, valvulopatía, sobre todo la valvulopatía mitral y enfermedad coronaria. Entonces, cuando ustedes digan fibrilación auricular, piensen, este paciente puede ser hipertenso, puede tener una lesión valvular mitral o puede sufrir de enfermedad coronaria. ¿Cuál es el problema con la fibrilación auricular? Es una enfermedad que frecuentemente se asocia a cardioembolismo. Cardioembolismo. Coágulos que se generan dentro de la aurícula, que salen, migran y se van hacia la circulación general, principalmente hacia el cerebro, pudiendo ocasionar un desorden cerebrovascular. Por lo tanto, mucha de esta fibrilación auricular, mucha de esta arritmia se va a tener que, aparte de ser manejada la arritmia per se, vamos a tener que anticoagular. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes van a estar en riesgo de desarrollar esta arritmia que se llama fibrilación auricular. Miren, ¿cuáles son las características electrocardiográficas de una fibrilación auricular? No hay onda P, pues no comanda el nodo sinusal. Son ondas F pequeñitas, fibrilatorias, son deflexiones muy pequeñitas, muy irregulares. La respuesta ventricular sí es completamente irregular, no hay ritmo entre la respuesta ventricular. Esas ondas F pequeñitas hace de que las aurículas latan a 400, 700 latidos por minuto. La aurícula aletea, fibrila, baila. Pero solamente una cantidad de estos latidos de manera irregular llega hacia el ventrículo por la despolarización del nodo AB, lo cual hace que la respuesta ventricular sea variable e irregular entre 120, 140, 150, 180. Debemos tratar de que en una fibrilación auricular la frecuencia ventricular sea menos de 100 para evitar eventos cardioembólicos. Miren aquí abajo, acá vamos a ver, miren estas múltiples deflexiones pequeñitas, ¿ok? Que corresponde a la fibrilación auricular y miren cómo los complejos QRS están completamente arrítmicos. Cómo los complejos QRS están completamente arrítmicos. Deflexiones pequeñitas que corresponden a la fibrilación auricular y cómo los complejos QRS son arrítmicos. A veces las deflexiones son tan pequeñitas que no se ven. Miren, no identifican onda P aquí arriba. No hay onda P, pero los QRS son arrítmicos. Sin miedo, doctores, eso se llama fibrilación auricular. Ahí tenemos, doctores, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Nótese cómo no hay onda P y los complejos QRS son completamente arrítmicos, miren. No hay onda P y miren cómo los complejos QRS están completamente arrítmicos y está muy acelerado. Esto se llama fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Entonces, si tienen una fibrilación auricular de reciente inicio de menos de 48 horas y tiene compromiso hemodinámico, ya dijimos cardioversión corriente directa, desfibrilador. Si tiene una fibrilación auricular de reciente inicio de menos de 48 horas sin compromiso hemodinámico, podemos utilizar drogas cardiovertoras. Si tu paciente ya sabes que tiene una FA crónica y además de un año de evolución, ¿ok?
ahí podemos utilizar fármacos que van a controlar la respuesta ventricular de que el paciente sea menos de 100 latidos por minuto. ¿Ok? Esa es la FA crónica. Paciente ya de más de un año de evolución, que de repente han intentado cardiovertirlo, no lo han conseguido, ya es una FA constituida. Lo que vamos a dar son fármacos que pueden ayudar a controlar la respuesta ventricular. Menos de 100 latidos por minuto. Ahora, si tu paciente tiene más de 3 días, no vamos a poder hacer la cardioversión directa. Una FA de reciente inicio, pero que tiene más de 3 días, más de 48 horas, se tiene que anticoagular 3 semanas antes, se hace la cardioversión y se anticoagula 4 semanas después. Si uno utiliza warfarina, mantenemos el INR 2 a 3. Entonces, más o menos, doctores, lo que les quiero mencionar, este es el esquema de manejo de la fibrilación auricular. Doctor, no se le escucha, creo que tiene el micro apagado. ¿Podría volver a repetir este esquema de tratamiento, por favor? Oh, perdóname. Gracias. Gracias. Entonces, nuevamente acá tenemos la fibrilación auricular. Si es que ustedes tienen una fibrilación auricular aguda de menos de 48 horas, fibrilación auricular de reciente inicio de menos de 48 horas, si tu paciente está inestable, vas a utilizar cardioversión corriente directa para regresarlo a ritmo sinusal. Si tú tienes una FA aguda de reciente inicio de menos de 48 horas, pero tu paciente está estable hemodinámicamente, utilizas drogas cardiovertoras como la amiodarona, por ejemplo, para conseguir regresarlo a ritmo sinusal. Una vez que tu paciente ha regresado a ritmo sinusal, evalúa si tiene daño estructural, estúdialo, hazle un ecocardiograma para ver si tiene hipertrofia, producto de una cardiopatía hipertensiva, si tiene daño válvula mitral, por ejemplo, por una secuela de fiebre reumática, o si es un paciente con enfermedad coronaria. Entonces, todo paciente tiene que tener esta evaluación. Ahora, si tu paciente tiene una fibrilación auricular de más de 48 horas, tú puedes manejarlo con drogas cardiovertoras o incluso con cardioversión eléctrica, pero antes tienes que anticoagularlo 3 semanas. Haces el procedimiento, anticoagulas 4 semanas después. Si tu paciente tiene una FA crónica de más de un año de evolución, que ha pasado de repente por estos procedimientos de tratar de regresar al ritmo sinusal y ya no se puede, ya es una FA constituida, lo que vas a utilizar son fármacos que solamente controlen la frecuencia cardíaca. Digoxina, beta bloqueadores, diltiazem, etc.
Taquicardia auricular. La taquicardia auricular es una arritmia que se origina en la aurícula. Es un foco ectópico en la aurícula que pasa a comandar el ritmo normal a una frecuencia un poco alta. No es el nodo sinusal el que comanda, sino es un foco ectópico en la aurícula que empieza a disparar rápidamente. La taquicardia auricular generalmente se puede presentar en pacientes con patología respiratoria crónica, asma, EPOC, en pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas o toxicidad por la digital. Son raras en pacientes sanos, generalmente sin cardiopatía de base. Mira, la taquicardia auricular es cuando el paciente empieza bruscamente a hacer una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto y la onda P es diferente a la onda que origina el ritmo sinusal. ¿Ok? El ritmo auricular es muy irregular. Es muy irregular. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que se genera la taquicardia auricular. Muy bien, miren, aquí el paciente hace una taquicardia auricular, mire, a una frecuencia alta, y acá rompe la taquicardia auricular y regresa a ritmo sinusal normal. Mira, la onda P es distinta a la onda P que originó la taquicardia auricular. Entonces, en la taquicardia auricular no funciona el nodo sinusal si no hay un foco ectópico, uno por aquí y por acá en la aurícula, que rápidamente pasa a comandar y dispara y despolariza el nodo auriculoventricular. Acá tenemos, mira, una salva de taquicardia auricular en un paciente que estaba en ritmo sinusal. Mira, ritmo sinusal. Y acá vemos cómo el paciente hace una salva de 5 latidos de taquicardia auricular. Mira, la onda P es distinta a la onda P que genera esta salva cortita. Vamos a hablar ahora de la taquicardia paroxística supraventricular, la cual es muy frecuente. La taquicardia paroxística supraventricular se origina por un mecanismo de reentrada situado en la base de las aurículas. Hace que el paciente tenga palpitaciones, mucha ansiedad. Clásicamente es un paciente joven que viene a la emergencia con mucha ansiedad, palpitaciones. Uno normalmente no le hace caso. Piensa que el paciente ha tenido algún problema personal. Piensa que el paciente ya que el paciente llega con una taquicardia muy fuerte. Al momento que lo evaluamos en la emergencia, podemos ver que el paciente está haciendo una frecuencia muy rápida. Cuando lo ocultamos, lo encontramos al corazón del paciente. Toco, 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 toco. Paciente joven que viene a la emergencia diciendo que tiene palpitaciones fuertes, que el corazón se le sale por la boca y que tiene una arritmia muy regular al momento de auscultarlo y rápida, toco, 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 toco. Piensen que el paciente puede estar haciendo una taquicardia atrial paroxística o taquicardia paroxística supraventricular, también conocida. Aquí no van a ver la onda P. Por el mecanismo de reentrada, la onda P está metida en el QRS o se ve después del QRS. La frecuencia ventricular varía entre 150, 200, 250 latidos por minuto. Entonces, miren, aquí hay un paciente que está con ritmo sinusal, con onda P, pierde automáticamente el ritmo sinusal y hace una taquiarritmia QRS angosto, ¿ok? No van a ver la onda P, el QRS es angosto y los complejos QRS son muy regulares, rítmicos.
Si tuvieran ustedes esto, pero los complejos QRS fueran completamente arrítmicos, eso es fibrilación auricular. ¿Ok? Fibrilación auricular. Esto es taquicardia paroxística supraventricular. No hay onda P y los complejos QRS son rítmicos, muy rítmicos. ¿Cómo manejamos una taquicardia paroxística supraventricular? ¿Cómo manejamos una taquicardia paroxística supraventricular? Un segundo. Entonces, miren, lo bonito de manejar una taquicardia paroxística supraventricular es que esta puede regresar a ritmo sinusal con maniobras vasovagales. Vale decir, maniobras que sirven para estimular el sistema parasimpático. Maniobras que sirven para estimular el sistema parasimpático. De esa manera, el sistema parasimpático vence al sistema simpático y el paciente regrese a ritmo sinusal. ¿Qué maneras tenemos para poder estimular el sistema parasimpático? El sistema parasimpático, cuando se estimula, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Entonces tenemos que utilizar el masaje del seno carotidio, ¿ok? Con 2 dedos apretamos el seno carotidio y hacemos movimientos circulares durante 20 segundos para poder hacer la ruptura de la arritmia. La otra es la maniobra de Valsalva, cuando el paciente cierra la boca, se tapa la nariz, sopla y que el aire le salga por las orejas, como cuando uno puja con la boca cerrada, ¿ok? Esa maniobra de Valsalva también estimula el sistema parasimpático y te puede ayudar a mejorar la arritmia. Entonces, con estas maniobras vasovagales, masaje del seno carotidio, masaje del globo ocular también, o maniobra de Valsalva, te pueden ayudar a romper esta taquicardia atrial paroxística y regresar al paciente a ritmo sinusal. Si con eso no lo puedes conseguir, tenemos fármacos que te pueden ayudar a hacer la cardioversión eléctrica. Por ejemplo, la adenosina, verapamilo, propranolol o diltiazem endovenoso. El fármaco que por excelencia te puede ayudar a manejar esta arritmia de una manera muy adecuada es la adenosina. Uno, cuando utiliza la adenosina, se pasa al fármaco en bolo e inmediatamente en el monitor vamos a ver cómo la taquiarritmia hace una pausa y el paciente sale en ritmo sinusal. Vamos a ver rápidamente las taquicardias QRS ancho, también conocidas como taquicardias ventriculares. La taquicardia QRS ancho es una taquicardia que ya no tiene origen en las aurículas, sino es una taquicardia que tiene origen en los ventrículos. La taquicardia ventricular es un ritmo regular que ocurre paroxísticamente a una frecuencia más de 120 latidos por minuto. Puede ser causa de muerte súbita en pacientes cardíacos. Aproximadamente el 50% de ellos hace muerte súbita por eso. Conduce un débito cardíaco severamente reducido, produciendo hipotensión. Si no se trata adecuadamente, puede ir a la fibrilación ventricular. Entonces, ¿cómo identificamos una taquicardia ventricular?
3 o más complejos QRS ancho, o sea, más de 0,12 segundos, a una frecuencia ventricular más de 120 latidos por minuto. Se dice que la taquicardia ventricular es no sostenida cuando dura de menos de 30 segundos. Por lo tanto, sostenida sería cuando dura más de 30 segundos. Generalmente es muy regular en frecuencia y en morfología. Aquí en este ejemplo, doctores, lo que vamos a ver es una extrasístole ventricular, un latido ectópico que se mete dentro de los latidos normales, precede al latido normal que viene de la aurícula. Este viene derivado del ventrículo. Mira, latido normal, latido prematuro que viene del ventrículo. ¿Por qué? Porque no hay onda P y el complejo QRS es ancho. Otra característica de esta extrasístole ventricular que no tiene onda P, que tiene el complejo QRS ancho, es que tiene pausa compensatoria. Otra característica, miren, la dirección del QRS siempre es opuesta a la onda T. Si el QRS es hacia arriba positivo, la onda T va a ser negativa. Diferencia. Si el QRS es negativo, la onda T va a ser positiva. Esto es una extrasístole ventricular. Aquí en el trazado de arriba tenemos dos extrasístoles ventriculares que se meten dentro de una tira de un paciente. Aquí en la segunda tira podemos ver cómo el paciente intercala un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, una extrasístole. Esto se llama bigeminismo ventricular. Cuando alterna un latido normal con un extrasístole, latido normal con extrasístole, eso se llama bigeminismo ventricular. Y aquí abajo, doctores, podemos ver en este registro cómo hay dos extrasístoles juntas. Esto se llama dupleta o par. Par o dupleta, dos extrasístoles juntas. Aquí en esta primera registro aquí arriba, vemos cómo tenemos tres extrasístoles juntas. Cuando tenemos tres extrasístoles juntas a una frecuencia más de 120 latidos por minuto, eso se llama taquicardia ventricular. Aquí en el segundo registro vemos cómo tenemos ya una salva de taquicardia ventricular. En este caso sería no sostenida porque dura menos de 30 segundos. Pero si tenemos esta salva ya larga de taquicardia ventricular, de más de 30 segundos, ya es sostenida y ya empezaríamos a preocuparnos. Cuando uno tiene un paciente con taquicardia ventricular, un poco más del 50% van a venir con inestabilidad hemodinámica. Tenemos que utilizar nuestro desfibrilador para poder regresar a nuestros pacientes al ritmo sinusal, si no se van a morir. Entonces, la taquicardia ventricular se maneja con cardioversión corriente directa, de preferencia 200 joules. ¡Prum! Prenden el aparato, ponen corriente directa, cargan las paletas a 200 joules y hacen la descarga. Eso es lo que ocurre con muchos pacientes que se caen en la calle con un infarto. Hacen taquicardia ventricular producto del infarto y eso hace que tengan una muerte súbita si es que el paramédico no llega con el desfibrilador. Si tienes la suerte de que tu taquicardia ventricular esté hemodinámicamente estable, puedes utilizar fármacos como la lidocaína o la amiodarona en infusión, en bolo y luego en infusión. La fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular sí ya es el verdadero paro cardíaco. Aquí sí, paciente que llega con fibrilación ventricular, presión cero, pulso cero. Es sinónimo de muerte si no hay cardioversión a un ritmo efectivo. Aquí no vas a ver la onda P, el complejo QRS, nada. Es una actividad eléctrica completamente desorganizada. ¿Ok? A menudo va precedida de una taquicardia ventricular.
Cuando tú tienes un paciente en fibrilación ventricular, es un paciente que está en paro cardíaco. Debes iniciar maniobras de resucitación. Un segundo, doctores. Ok, doctores, disculpen. Acá tenemos un paciente que está haciendo una fibrilación ventricular. Miren, latido normal, pop, 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 y empieza a hacer fibrilación ventricular. Una actividad eléctrica completamente desorganizada. No hay contracción del ventrículo, el ventrículo fibrila, baila, no hay una contracción real, por eso es que el paciente tiene presión cero, pulso cero. Aquí no vas a ver la onda P, el complejo QRS, olvídate. No vas a estar contando la frecuencia ventricular, no pierdas tiempo, tu paciente está en el verdadero paro cardíaco. A menudo viene precedida la taquicardia ventricular. Si no tratas bien una taquicardia ventricular, puede aparecer esto, fibrilación ventricular. Ok, vamos a hacer. Esto lo voy a hacer en una segunda intención. Lo que quiero hacer ahorita es... Uy, caray.
una pequeña práctica para identificar arritmias. A ver un segundo, doctores, voy a ver si subo un archivo. Estoy subiendo un archivo para ver algunos ejemplos prácticos que vamos a discutir. No, parece que es lo mismo. A ver, mil disculpas. Ya la encontré, acá está. Un segundo. Hasta aquí, doctores, ¿tuvieran alguna pregunta mientras va cargando el PowerPoint? Diego. Sí, doctor, ¿qué tal? Tengo unas cuantas preguntas. Bien, la primera es, para reconocer una extrasístole, bueno, vemos que el QRS puede ser positivo y la onda T negativa, pero ¿qué otro signo mencionó para reconocer una extrasístole? Sí, como te digo, la extrasístole, electrocardiográfica, ¿te refieres? Claro, o sea, usted había señalado unas características de estas ondas, ¿no? Uno había dicho que era el QRS positivo y la onda T negativa, ¿y qué más había? Claro, las características para reconocer una extrasístole ventricular son, uno, ausencia de onda P. Dos, un complejo QRS ancho, prematuro. Tres, el QRS con dirección opuesta a la onda T. Y cuatro, pausa compensatoria. Esos son los criterios para poder detectar una extrasístole, en este caso ventricular. Vamos a vamos a hacer algunos ejemplos y ustedes me van a ayudar escribiéndome en el chat qué es lo que les parece. Bueno, ahí tengo problemas porque no es interactivo esto.
A ver, denme un segundo para arreglar esto, un ratito.
Bien, doctores, disculpen la demora. Vamos a hacer algunos ejemplos y ustedes me van a decir qué es lo que ven. Miren, acá tenemos el primer ejemplo. Esto ya les dije, ya lo vieron, ¿no? Taquicardia sinusal. Ya. Este otro ejemplo. Perfecto. Aquí. ¿Qué les parece ese latido que está señalado en la flecha? A ver, los escucho en el chat. Opiniones. Tenemos ese trazado. ¿Qué les parece ese latido que está señalado por la flecha? A ver, ¿nadie tiene opiniones? Vamos, doctores. Onda P alta. Ya, pero esa onda P se parece a las otras ondas P. ¿Qué te parece este latido? ¿Es un latido normal? ¿Es un latido irregular? Onda P con componente alto. ¿El ritmo es irregular? ¿Completamente irregular todo el ritmo o solamente ese latido? Muy bien, solamente ese latido. Es un latido irregular. Muy bien, Diego. Muy bien. Extrasístole auricular. Es un latido prematuro que se mete dentro de estos latidos normales. Es una salva, es un trazado de 5 latidos. El cuarto latido es un latido prematuro que se mete dentro de estos latidos normales. Un latido prematuro es una extrasístole. Las extrasístoles son de dos tipos, auricular y ventricular. Auricular o supraventricular es lo mismo, auricular o supraventricular o ventricular. ¿Cómo te das cuenta si es auricular o ventricular tu extrasístole? Por el QRS. ¿Cómo tendría que estar el QRS? Si el QRS es angosto, de menos de 0,12 segundos, por lo general es una extrasístole auricular. Mira este QRS. Aquí está este QRS, mira, es angosto. Este es un latido prematuro que tiene un QRS angosto. Por lo tanto, es una extrasístole auricular. Si fuera un QRS ancho, lo más probable es que sea una extrasístole ventricular. Ojo, puede ser que sea auricular siempre, porque el paciente puede tener un QRS ancho porque tiene bloqueo de rama, ¿ok? Pero generalmente un QRS ancho es ventricular. Otra característica que te dice que es auricular es que tiene onda P. Ojo, es distinta a la onda P del ritmo sinusal, miren, es distinta, ¿ok? Pero al tener onda P se genera en la aurícula. Este es un extrasístole auricular o extrasístole supraventricular. ¿Qué les parece este trazado, muchachos? Opiniones.
Diego Antonio me escribe extrasístole ventricular. ¿Cuántas, Diego Antonio? ¿Cuántas extrasístoles ves? Muy bien. Ana Paula Nicole también. Fabiana, por fin te conozco, Fabiana. Ya me dice 2, perfecto, pero estamos bien. Kelly me dice 2, exactamente. Son 2, ¿no es cierto? Esta sería una porque el complejo QRS está ancho y esta sería otra. Mira, es latido prematuro, no tienen onda P, el complejo QRS es ancho. Ahora, ¿estas dos se parecen o no se parecen? Si no se parecen, ¿por qué no se parecen? Ya, interesante tu opinión. Exacto, Luciana, Fabiana, perdón, es polimórfica, exacto. Mira, interesante tu opinión. Cuando tienes un latido extrasistólico, no veas si el latido extrasistólico tiene onda Q o no, porque es un latido irregular. Eso de la onda Q lo vas a ver dentro de los latidos normales. Son extrasístoles ventriculares polimórficas de distinta forma. Esta viene de un foco, puede ser el ventrículo derecho, y esta viene de otro foco, puede ser el ventrículo izquierdo. Si hay un foco ectópico que genera las extrasístoles, pues puede haber otro también. Y este es de un foco y este de otro foco. Son extrasístoles ventriculares, en este caso polimórficas. Como les digo, esta de un foco y esta otra de otro foco. ¿Qué les parece este trazado, muchachos? Muy bien, Diego. Están intercaladas. Acuérdate. Latido normal, extrasístole ventricular. Latido normal, extrasístole ventricular. ¿Cómo se llama esa presentación? Lo dije en la clase. ¿Se acuerdan?
Exacto, eso se llama bigeminismo ventricular. Cuando ustedes tengan un corazón que está bigeminando, es un corazón que está en muy mal estado. Puede ser un paciente con falla cardíaca, baja fracción de eyección, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica. Tengan cuidado cuando se presente eso. La diferencia con el trigeminismo serían dos latidos normales, una extrasístole. Dos latidos normales, una extrasístole. Dos latidos normales, una extrasístole. Eso sería el trigeminismo. Cuadrigeminismo, tres latidos normales, una extrasístole. Tres latidos normales, una extrasístole. En este caso es bigeminismo, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Esa es la diferencia, Diego. ¿Qué les parece este trazado? Muy interesante, ¿eh? Muy frecuente que ustedes lo puedan ver. ¿Qué opiniones tienen? Por favor. Muy bien, doctores, exactamente eso es una fibrilación auricular. Ustedes pueden notar, en primer lugar, que los complejos QRS son arrítmicos. En segundo lugar, no ven la onda P. Y en vez de ver onda P, ven múltiples deflexiones pequeñitas. Múltiples deflexiones pequeñitas. Sin dudar, cuando no vean onda P o vean estas deflexiones pequeñitas y los complejos QRS completamente arrítmicos, eso se llama, doctores, fibrilación auricular. ¿Qué les parece ese trazado? Ellis me dice que lo repita nuevamente. Miren, doctores. Fibrilación auricular, claves para encontrar el diagnóstico. 1. Los complejos QRS son arrítmicos. No hay distancia simétrica entre los complejos QRS. Primer lugar. Segundo lugar,
no hay onda P. No pueden identificar a la onda P. Y en vez de identificar la onda P, muchas veces ven estas deflexiones múltiples, pequeñitas. La línea es irregular, como si el paciente bailara. ¿Ok? Esas son las claves para detectar FA. Veamos el siguiente dibujo. ¿Alguna opinión, doctores? ¿Nada? Miren qué les parece esa onda. El QRS es angosto, irregular. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, onda F en diente de sierra en techo de fábrica. Flutter, con conducción 1, ¿eh? Onda de flutter, complejo ventricular. Onda de flutter, complejo ventricular. ¿Y aquí qué les parece? Sí, solo en los miércoles. No, no es FA. Es un flutter, solo que tiene una respuesta ventricular lenta. Miren, noten las ondas F en diente de sierra o techo de fábrica. Y hay distancia simétrica entre los QRS. Solo que es un flutter con conducción, mira, 7 a 1. 7 a 1. Un flutter con respuesta lenta. ¿Qué les parece esta diapo?
Paciente joven que viene a la emergencia con palpitaciones, frecuencia cardíaca muy rapidita, muy acelerado. Doctor, siento que el corazón se me sale por la boca, les dice. Así es, doctores, taquicardia paroxística supraventricular. Miren, no hay onda P, a veces la van a ver metida en el QRS, otras veces en el segmento ST por un mecanismo de reentrada. No hay onda P, el complejo QRS es angosto y es bien regular, taquicardia paroxística supraventricular. La diferencia de la FA es que la FA es irregular, esta es muy regular. ¿Qué les parece este trazado, doctores? Diego se dispara, fibrilación, no, no es fibrilación, está cerca, pero no es fibrilación, Diego. Exacto, Sharon, exacto, Verónica, exacto, Ana Paula, es una taquicardia ventricular. Complejo QRS, exacto, Kelly, complejo QRS ancho a una frecuencia ventricular más de 120 latidos por minuto. Taquicardia ventricular. Muchos de estos pacientes vienen con inestabilidad hemodinámica, vienen como quien dicen paro y tenemos que reanimarlos. Algunos tienen la suerte de venir estables hemodinámicamente, te da chance a que los manejes con fármacos. ¿Qué tenemos ahí, muchachos? Sharon dice fibrilación ventricular. ¿Quién la apoya? Perfecto, Diego. Perfecto, Ana Paula. Eso es una fibrilación. Gracias, Verónica. Exacto. Muy bien, Kelly. Es una fibrilación ventricular. Ahí ya no van a ver onda P, complejo QRS. Es un paciente que está en un verdadero paro cardíaco. La otra opción es que se le hayan desconectado los electrodos al paciente. A veces ocurre. ¿Ok? Piensan que está haciendo una fibrilación ventricular y se le desconectaron los electrodos. ¿Ok? Es una fibrilación ventricular, verdadero paro cardíaco. Maniobras de resucitación, si no el paciente se muere en los siguientes 7 minutos, queda con daño cerebral. Tenemos que reanimarlo. Si está en el hospital, al toque desfibrilador. Si está en la calle, maniobras de resucitación, llamar al sistema 911 SAMU, que no funciona para nada, pero no dejen de llamarlo. Tienen suerte, por ahí alguien pasa a una ambulancia con desfibrilador y lo puede regresar. Pero la verdad que en el Perú la vida no vale mucho. No tenemos sistemas de atención de paramédicos efectiva que te pueda ayudar a solventar estas paradas cardíacas. Qué pena. Muy bien, doctores, les quería agradecer el día de hoy respecto a la práctica. Disculpen que ha sido una práctica muy accidentada, tengo muchas cosas que hacer aquí en el hospital, todo el mundo fastidia. Eh, Desgraciadamente, esas son las responsabilidades de asumir el cargo. Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a tener 2 prácticas más. Vamos a hacer las prácticas de bradiarritmias, ¿ok? Y también podemos hacer prácticas con otros electros para poder detectar cosas interesantes. ¿Les parece bien?
Sí, sí, las voy a subir ahora. Definitivamente ahora en la noche se las estoy pasando a la doctora que me envió su correo. No sé quién es, pero ahí lo tengo, ¿ya? Listo, listo, perfecto. La próxima semana vemos la parte de bradiarritmias, que también es muy interesante. Hacemos práctica con respecto a eso o hacemos otras prácticas con electros. Si ustedes tienen alguna idea, me la transfieren a través del WhatsApp de la doctora. ¿Listo? Cuídense muchachos, seguir trabajando, les vaya bien, estudien. Chao, chao.